El poblamiento del Perú forma parte de un amplio proceso de migraciones, propio del mismo proceso del poblamiento americano. No se puede establecer con precisión una fecha exacta sobre la aparición del hombre en el territorio peruano. Sin embargo, atendiendo a estudios e investigaciones, podemos señalar que la historia social del Perú se inicia aproximadamente hace 20.000 años, según algunos planteamientos, y ello refiere a cuando el hombre de Paca y Casa ya recorría los parajes andinos de Ayacucho. Para abordar el tema de la presencia y el grado cultural de los primeros hombres en el Perú, se contemplan diferentes perspectivas, mediante las cuales se busca explicar el proceso inicial de progresos culturales desde lo más incipiente hasta la consolidación de la cultura formal peruana. Y en ese sentido, entre las propuestas más generalizadas y aceptadas, tenemos la propuesta de Guillermo Lumbreras, que contempla al periodo lítico, arcaico y al formativo, y asimismo la propuesta de John Rowe, que considera al precerámico y al horizonte temprano. El periodo lítico o preagrícola refiere a la actividad humana desde finales del Pleistoceno hasta aproximadamente unos 10.000 años ya entrado el Holoceno. Durante este periodo, el hombre desarrolló la actividad predatoria de los recursos animales y vegetales con el uso de herramientas y utensilios simples dentro de un sistema comunitario. El arcaico se relaciona con el surgimiento de la tribu a partir del conjunto de bandas, asimismo con las adaptaciones a las nuevas condiciones ambientales, donde el hombre desarrolla nuevas actividades como la horticultura, que irá cambiando sustancialmente la forma de vida de los grupos humanos, los cuales van desarrollando el seminomadismo rumbo al sedentarismo. Algunos autores consideran que el arcaico es el periodo de la transición entre el hombre temprano y el hombre civilizado. El formativo es la consolidación de la vida aldeana basada en la agricultura u otra actividad de subsistencia colectiva como el pastoreo. Asimismo, en el formativo aparecerán los centros ceremoniales, se experimentará un aumento demográfico y se establecerán las jerarquías sociales. Al hablar de los primeros cazadores del Perú, indudablemente nos tenemos que referir al hombre de Paca y Casa en Piquimachay. Estos vestigios líticos fueron descubiertos por Richard McNeice, quien le asignó 20.000 años de antigüedad aproximadamente, considerándolos como los vestigios humanos más antiguos del Perú. Los vestigios corresponderían a un recolector andino y posible cazador de grandes animales extinguidos, pues se han hallado fósiles de perezosos gigantes y caballos. Asimismo, se han hallado utensilios líticos de tufo volcánico y uno de basalto. Para algunos investigadores, los vestigios presentados por McNeice son discutibles y controversiales. Los vestigios del hombre de Guitarreros I han sido hallados por Tomás Lynch en los estratos inferiores de la cueva de Guitarreros en Ancas. Los instrumentos líticos y el carbón del fogón hallados, en opinión de expertos, serían las evidencias humanas comprobadas más antiguas del Perú, y su antigüedad se estima en 13.000 años antes de nuestra era. Los vestigios del hombre del río Chillón, en el lugar Chivateros, en las cercanías de Lima, fueron descubiertos por Edward Lanning. Las evidencias de miles de piezas líticas corresponden a restos del taller lítico más grande del Perú antiguo. Su antigüedad se estima en 10.000 años antes de nuestra era. Asimismo, los restos del hombre de Lauricocha, descubiertos por Augusto Cardis en el departamento de Huánuco, tienen gran repercusión en la arqueología y la historia peruana, ya que, además del material lítico, aquí encontramos restos humanos fosilizados muy antiguos, 11 esqueletos humanos en los que se evidencian rituales de enterramiento. Todo ello constituye
una prueba muy acreditada de la presencia humana en territorio peruano. Se le ha estimado una antigüedad de 10.000 a 10.500 años antes de nuestra era. Los restos del hombre de Paiján han sido estudiados por Claudio Chauchat. En Paiján, en el Valle de Chicama, en La Libertad, además de los artefactos líticos, revisten mayor importancia los restos humanos óseos allí hallados, los cuales presentan una antigüedad de 10.000 años antes de nuestra era y son considerados los restos humanos óseos más antiguos de la costa peruana. Las evidencias de las cuevas de Toquepala fueron descubiertas por Miomir Bujovic en el distrito de Ilamaya, en Tacna, y pertenecen también al grupo de cazadores líticos nómades. El hombre de Toquepala, dedicado a la caza de venados y guanacos, habitó las cuevas de la quebrada de Cimarrona y en sus paredes dejó muestras de arte rupestre donde se representan escenas de caza o chaco. A los vestigios de Toquepala se le asigna una antigüedad aproximada de 9.500 años antes de nuestra era. Cuando hablamos de los horticultores seminómades, los restos del horticultor incipiente más antiguo, hasta hoy descubierto en el Perú, nos traslada al hombre de Nancho en la cuenca del Alto Saña en Cajamarca. Tom Dillehey halló restos de vegetales de 9.000 años de antigüedad aproximadamente. Con ello, se comprobaría la temprana domesticación de la calabaza, el maní y el algodón. En la pampa de Santo Domingo, en Ica, Federico Engel descubrió restos de chozas de un peculiar horticultor, que además de cultivar calabazas y payares, se dedicó también a la pesca con red y desarrolló inquietudes musicales. El hallazgo de una antigua flauta nos dice que estamos ante el músico más antiguo del Perú, que habría vivido hace unos 8.800 años. Asimismo, los estudios arqueológicos realizados por Daniel Lavallée en las cuevas de Telar Machay, en Junín, han sacado a la luz restos óseos y coprolitos de camélidos con una antigüedad de 6.500 años. Ello demostraría que allí se habría sucedido el paso definitivo de la domesticación de la llama y la alpaca, apareciendo el primer pastor de camélidos del Perú. Entre otros importantes horticultores seminómades, podemos señalar también al hombre de Chilca, descubierto al sur de Lima por Federico Engel. Aquí, entre restos de aldeas y restos humanos, resalta el descubrimiento de camotes fosilizados con miles de años de antigüedad. Ello podría comprobar que este tubérculo es originario del Perú. ¿Y por qué no pensar suspicazmente que el camote fue llevado a Oceanía en posibles viajes de interrelaciones y no traído desde allá, como algunos aseveran? Al hablar de los sedentarios en el Perú, debemos señalar que muchos investigadores consideran a los restos del hombre del Urín en Lima como los restos del primer sedentario propiamente dicho, que nos ha dejado paredes, fogones y utensilios de conchas. Al hombre del Urín, descubierto por la arqueóloga Josefina Ramos, se le ha asignado una antigüedad de 6.000 años. Los trabajos y los descubrimientos realizados por Ruth Shadi en Caral, en Supe, han demostrado que en ese escenario se habría desarrollado la ciudad más antigua del Perú, cuya antigüedad se remontaría a 3.000 años antes de nuestra era. Caral habría sido la sede de un estado pristino durante el arcaico tardío, donde se realizaban acciones religiosas, administrativas, artesanales y comerciales. Los vestigios del hombre de Huacaprieta, en el Valle de Chicama, en La Libertad, corresponden a un agricultor sedentario que desconoció la cerámica, pero que elaboró telas tejidas a mano. El pacífico agricultor de Huacaprieta, descubierto por Junius Birr, presenta una antigüedad de 2.500 años antes de nuestra era. En la zona montañosa de Huánuco fueron descubiertos los restos de Kotosh por la expedición japonesa dirigida por Seiichi Izumi. En Kotosh se encuentra el famoso templo de las manos cruzadas,
considerado el primer templo del Perú y uno de los más antiguos de América. Se le ha asignado una antigüedad de 2200 años antes de nuestra era. Entre otros representantes del proceso del sedentarismo en el Perú, podemos mencionar a los restos de la Galgada en Ancash, el Paraíso o Chuquitanta en Lima y las Aldas en el Valle de Cashma en Ancash. En esta última se han hallado muestras de cerámica incipiente. Como vemos, el estudio del inicial proceso histórico peruano alberga gran número de investigaciones y descubrimientos. Estos aportes nos permiten tener una percepción del importante proceso histórico. Hemos tratado de hacer un resumen, pero somos conscientes que existen además muchos trabajos importantes, como por ejemplo los trabajos del arqueólogo David Kiefer en la quebrada de Tacahuay en el distrito de Ite, en Tacna, cuyos hallazgos de viviendas, herramientas de obsidiana y lascas, además de material óseo de peces y aves con una antigüedad de 11.000 años, nos pondría ante la presencia de un antiguo poblador de la costa peruana. Asimismo, los estudios de Richard McNeice en Piquimachay, con lo que se demostraría la domesticación del cuy hace 7.000 años, o también los estudios de la cueva de Uxcumachay en Junín, donde encontramos los restos óseos muy antiguos del Canis familiaris o perro. En fin, el estudio del proceso histórico inicial de Perú es un tema apasionante y de seguro estará sujeto a diferentes percepciones y nuevos descubrimientos.